No vi que estaba más activo ahí. Vimos la pretribulacional, o sea, vimos que la iglesia no estaría en la gran tribulación, pero sí en el rapto, que eso pasaría primero, y después la boda del Cordero, ¿verdad? Amén. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Tribunal de Cristo, ¿verdad? El tribunal de Cristo, correcto, que es para premiar. Correcto. Después de los 7 años regresa, ¿verdad? Para instaurar el milenio. Eso es lo que enseña la teoría o doctrina pretribulacional. Sí. Hoy vamos a ver la otra. Entonces cada uno de nosotros va a reflexionar, ¿verdad? Uno dice, no, me convence más la pretribulacional, me convence más la posttribulacional, y están basados en la Biblia. Ustedes ya van a ver, ¿verdad? Que los dos están basados en la Biblia, porque la prédica que escuchamos y los textos que vimos el lunes pasado, pues están sacados de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el posttribulacional, vamos a ver los textos y después vamos a oír a un maestro, un predicador que va a enseñar. Entonces vamos a, si pueden, quitan el sonido, por favor, y vamos a ver esto entonces. Ok, entonces seguimos con eventos finales. Hoy es la clase número 14 y es el arrebatamiento post-tribulacional. Tribulacional. Ahí fue la. Déjenme poner. Tribulacional. Ok. Entonces dice así: la postura sostiene que la iglesia no será arrebatada antes de la gran tribulación, sino que pasará por ella siendo protegida y será recogida por Cristo al final, cuando Él venga. Esta postura fue sostenida por la iglesia primitiva y los escritos de grandes hombres de Dios como Papías, un discípulo del apóstol Juan, Clemente de Roma, Cipriano y otros. Textos bíblicos clave del posttribulacionismo. La Biblia muestra claramente que la iglesia será arrebatada por el Señor Jesús. O sea, este pasaje, todas las doctrinas lo creen igual, porque aquí está claramente. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que todas las doctrinas ponen este pasaje porque se cree que hay un arrebatamiento, o lo que se le llama un rapto. Acuérdense que la palabra rapto no está en la Biblia, pero arrebatamiento es un sinónimo de rapto. Entonces, todas ellas creen. Ahora, pueden haber algunas sectas o doctrinas que no creen en el arrebatamiento, aunque digan que son evangélicas. Pero la mayoría de estas doctrinas que estamos viendo, se cree que hay un arrebatamiento porque la Biblia lo dice claramente. En este próximo pasaje y en otros, se declara que por una segunda vez los pretribulacionistas
dicen que viene en secreto, que es el rapto, y que después viene visible. O sea, prácticamente la doctrina pretribulacional dice que viene dos veces. Una viene en secreto a llevarse antes de la gran tribulación, y después de la tribulación aparece visiblemente. Entonces la doctrina post-tribulacional dice, en ningún lado encontramos que Él viene dos veces. Siempre que dijo, yo volveré. Y ellos dicen, bueno, Él hubiera sido claro en decir, miren, primero volveré a llevármelo y después volveré ya con ustedes. Pero solo dice una vez que Él regresa. Hebreos 9, 26 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. O sea, dicen ellos, no va a ser dos veces más. No va a venir en secreto y después en público. Aquí dice, y aparecerá por segunda vez, porque ya vino la primera cuando nació, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si analizamos cada pasaje que habla de su regreso, solo se menciona una vez. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es que esta doctrina dice, hermano, que en ningún lugar muestra que viene dos veces, sino que habla que viene una sola vez, ¿verdad? Aquí dice, así como le habéis visto ir, así va a volver. Entonces ellos dicen pues que en cada pasaje de esto diría, bueno, él primero viene por la iglesia y después regresa otra vez. Siempre menciona una vez. Juan 14 del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Entonces ellos dicen, por donde usted lo busque, habla solo de una vez que va a volver. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos dos próximos pasajes se muestra claramente que la iglesia pasará la gran tribulación. Mateo 24 del 29 al 31. Mire cómo dice, e inmediatamente después, mire cómo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después dice aquí, e inmediatamente después de la tribulación, y que el sol se oscurezca y la luna no da resplandor y las estrellas caigan, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense bien, según esta doctrina, este verso está muy claro. Habla que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y el sol se oscurece y la luna y las estrellas caen, aparecerá la señal del Señor Jesucristo viniendo en las nubes, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? La iglesia. Ahora, aquí, hermanos, cuando se le pregunta a un pretribulacionista, y este pasaje, ¿qué haces con él? Dice, no, es que los escogidos es Israel. Este no es el pueblo. Yo les decía a ustedes, comenzando esta clase, hace 3 meses y medio, creo casi, yo les decía que me dediqué hace años, estando en España, a estudiar bastante. Y entonces yo dije, wow, es tremendo, porque cuando vemos el pretribulacionismo, sacan pasajes que parece que es correcto, pero cuando vemos el posttribulacionismo decimos, hombre, pero si esto está claro. Bueno, pero lo que pasa es que cada doctrina tiene que defender. Dicen, no, los escogidos no es la iglesia. ¿Y quién más va a ser? Dicen esto. Los escogidos es la iglesia. No está hablando exactamente de los judíos. Y los judíos al final tienen que aceptar a Cristo, reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Si no, no van a ser salvos. Y hasta que reconozcan al Señor van a ser escogidos. Entonces aquí pues dice el posttribulacionismo que en este pasaje y en el otro que vamos a ver está claro de que la iglesia pasa la gran tribulación. Que aquí dice que después de la tribulación aparece Cristo y va a juntar a todos sus escogidos. Vamos al otro texto. Marcos 13, 24 al 27. Pero en aquellos días, aquel fue Mateo, este es Marcos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así es que, según esta doctrina, esta enseñanza, la Biblia es clara en estos pasajes que habla que el Señor viene y junta a sus escogidos y es después de la tribulación. Continuamos. Tan solo piensa, dicen ellos, si el rapto fuera antes de la tribulación, el Señor Jesucristo ciertamente habría dado alguna pista. Es impensable que hubiera hablado tan minuciosamente de la gran tribulación sin afirmar que la iglesia escaparía. En cambio, llevó a sus oyentes a la creencia de que sus seguidores pasarán a través de la tribulación. Este próximo pasaje dice, este próximo pasaje nos muestra que en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Los santos es la iglesia. El pretribulacionismo declara que en la gran tribulación se quedan los pecadores y no los cristianos. Y el pasaje habla de los santos. O sea, miren, la pretribulación dice, cuando
cuando venga antes de la gran tribulación, el Señor levanta la iglesia y ahí aparece el anticristo, dando guerra y haciendo daño a todo el que esté. Que ellos dicen que solo van a ser pecadores, que no van a haber cristianos que se quedan. Y este pasaje, Apocalipsis 13 del 5 al 7 dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto aquí está pasando en la gran tribulación, hermano. Entonces ellos dicen, ¿de qué santos están hablando? Si el pretribulacionismo dice que los que se quedan solo son pecadores. Entonces dice aquí, muestra que los santos van a estar en la gran tribulación cuando esté el anticristo. También dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios guarda a Noé y su familia en medio del diluvio. Ahí están los pasajes. Dios guarda a Lot en medio del fuego sobre Sodoma. Dios nos guardará en la tribulación, así como guardó a Daniel en el foso de los leones. Dios guardó a Jonás dentro del gran pez. Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron liberados en el horno de fuego. Este próximo texto demuestra que hay una gran multitud vestida de blanco que nadie puede contar y que todos han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7 del 9 al 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca. Mire lo que dice aquí, hermano. Esa gran multitud que estaba vestida de ropa blanca no se podía ni contar. O sea, eran millones de millones o trillones. Y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí está diciendo el apóstol Juan: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, allá decía que no se podían ni contar porque eran tantos. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta doctrina dice: va a haber salvación después de la gran tribulación, pero prácticamente sería poco. Sería en realidad, si sería pronto, ¿verdad? Somos 8,000 millones de gente, pero este verso dice que es una cantidad tan grande que no se puede contar y que están vestidos de ropa blanca. Y dice: ¿y de dónde han salido? Estos son los que han salido
de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que dice Dios, bueno, van a tener que sufrir, van a pasar aflicción. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Miren lo que dice arriba. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahora vamos al otro texto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, el pretribulacionismo dice que la iglesia es raptada y que después aparece el anticristo, pero aquí dice que Jesús no va a venir sin que antes haya apostasía y se manifieste el anticristo. Aquí es lo que dice esto. Apocalipsis 24 al 6 enseña que la primera resurrección tendrá lugar después de la gran tribulación. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Aquí está hablando de la tribulación. Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, Cristo dice que cuando Él venga, va a haber una resurrección que le llama la primera resurrección. Pero si vemos el contexto aquí, hablando del anticristo y todo, va a ser después de la gran tribulación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los pretribulacionistas creen que al venir Cristo en el rapto secreto, los muertos en Cristo resucitarán y serán llevados a celebrar las bodas del Cordero. Pero aquí afirma que la primera resurrección, que es la de los cristianos, será después de la gran tribulación. No va a ser antes. En el rapto secreto que está hablando la doctrina pretribulacional, dice que antes, o sea que en el momento del rapto, cuando Cristo venga en las nubes y que nadie lo va a ver, y es el rapto, ahí van a resucitar los cristianos y los que estén vivos van a ser transformados. Pero aquí vemos en este pasaje que la primera resurrección, que es esto que está aquí, surge después de la gran tribulación, porque aquí dice los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ahí está hablando
de la gran tribulación. Los escogidos son preservados espiritualmente, no exentos del sufrimiento. O sea, eso fue lo que vimos con Noé, eso fue lo que vimos con Lot, eso fue lo que vimos con Daniel. Los escogidos son preservados espiritualmente, no exentos, o sea, no estamos libres del sufrimiento. La fidelidad se prueba en medio de la persecución. El Señor Jesucristo no habló de dos venidas, sino de una sola. Mateo 24 muestra que Cristo viene al final de la tribulación y reúne a su iglesia o a los escogidos. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La esperanza no está en escapar, sino en perseverar y ser fieles. Apocalipsis 20 muestra que los que sufren durante la gran tribulación participan en la gloria futura. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18. Miren, este es el pasaje que en el pretribulacionismo se dice que Cristo viene y que viene en secreto a llevarse a la iglesia, que los muertos en Cristo resucitan en el arrebatamiento, que es una venida secreta. Pero aquí en rojo yo les puse, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, Él viene haciendo ruido, digamos, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, este es el pasaje que se usa para decir que Cristo viene en secreto. Pero lo que dice aquí es que Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Quiere decir que no viene en silencio. La doctrina pretribulacional menciona que primero habrá un rapto, de modo que nadie se dé cuenta, pero el pasaje dice que el Señor Jesús descenderá, como ya les dije. Para la postura post-tribulacionista, el rapto y la segunda venida constituyen un solo evento. Nunca declaró el Señor Jesús que vendría dos veces. Ni los ángeles ni los apóstoles hablaron de dos segundas venidas. En este próximo pasaje de segunda de Pedro 3, del 10 al 13, el Señor Jesucristo nos advierte a través de Pedro que viene el día del Señor, que es lo mismo que la gran tribulación, y aquí se advierte a los cristianos de que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Si la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ¿por qué es advertida que debe andar en santa y piadosa manera? Ya lo vamos a ver. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Aquí está hablando el tiempo de la tribulación. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces dice los post-tribulacionistas, si nosotros no vamos a pasar la gran tribulación
¿por qué nos advierte aquí que sabiendo que esto nos va a pasar, que debemos de vivir en santa y piadosa manera? Porque en realidad debemos de vivir en santa y piadosa manera, hermano. Pero ¿por qué menciona que sabiendo que viene eso, como quien dice, bueno, ahí les va a venir eso y deben de vivir en santidad, ¿verdad? Para que sean protegidos. ¿Por qué la Biblia dice que el cristiano debe andar en santa sabiendo que vendrán esas cosas terribles si supuestamente no estaremos en ese momento? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje nos declara que Cristo nos ayudará siempre, aún en su segunda venida. Israel no se libró de la ira del faraón, pero cuando llegó el momento de que Dios derramara su ira sobre Faraón, su pueblo se salvó de manera sobrenatural. Lo mismo ocurrirá con la iglesia durante la gran tribulación y el derramamiento de la ira de Dios sobre los inicuos. Noé tuvo que soportar la ira del mundo impío en el que vivía, pero cuando llegó el momento de que Dios derramara su ira, Noé y los suyos fueron preservados sobrenaturalmente, y así será también con la iglesia, a pesar de que tenga que pasar por la gran tribulación. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Espérenme un poquito, hermano, voy a ver si puedo dar entrada aquí. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Espérenme un poquito, hermano, que espérenme, que creo que me salí aquí. Ya casi estábamos terminando. Ok, entonces estamos leyendo Lucas. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este mensaje del Señor Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Y dice, por ende, a su iglesia. Y lo que advierte aquí es que cuando se vean todas estas cosas, la iglesia debe levantar su cabeza, porque ya está a la puerta la redención final. Fíjense, hermano, cómo dice aquí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en la estrella y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está hablando de la gran tribulación. Y después dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, le dice a la iglesia, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que, hermanos, déjenme ver aquí cómo, bueno, yo creo que estando así lo vamos a hablar. Antes de poner lo demás, yo les voy a pedir que pongan su micrófono en on y si quieren decir algo, y después voy a poner el video, vamos a ver una parte de lo que dice el maestro que está enseñando. Así es que quisiera oír lo que piensan ustedes de los pasajes que muestran los post-tribulacionistas. Me gustaría escucharlos, hermanos. Bueno, y están todos escondidos ahí. Ya apareció el primero. A ver, mi hermano Darío, ¿qué dice usted? Ya vimos la anterior, ahora Bueno, vimos ya que soy el primero. Mire, las dos dan pruebas creíbles, ¿verdad? O sea, es Biblia, es Biblia. Como lo decíamos antes, ante la confusión creo que no debemos estar confundidos. Ante la confusión que parece haber, creo que no debemos estar confundidos, sino preparados, listos, esperando ciertamente la venida del Señor. Véngase lo que se venga. Porque cuando habla en esta tribulación, recuerde que en muchos pasajes Jesús está hablando, ¿verdad? En la mayoría, o sea, Jesús está hablando que vendrán esos momentos. Incluso hay un pasaje que no lo vimos que dice, el que esté en el campo no vuelva, el que esté en la azotea no baje, huya. Entonces es bastante, yo creo que bueno, como decimos antes, yo creo que debemos estar conscientes que lo importante aquí es estar preparados para la venida del Señor. Y si es antes de la tribulación, gloria a Dios. Y si es después, que el Señor nos fortalezca. Él tiene todo preparado para nosotros. Y el Señor mismo da testimonio en una oración al Padre. Le dice, Padre, ninguno de lo que me has dado se perderá. Amén. Así que caminemos sin temor. Caminemos sin temor. No es una base para, como quien dice, vamos a caminar como, yo diría, es mi pensamiento, ¿verdad? Que caminaría uno como neutral en esta división de doctrinas, ¿verdad? Porque ciertamente si el pretribulacional nos habla, que normalmente es lo que hemos estado siempre creídos, creo, desde el principio, algunos, y también he tenido esa duda algunas veces sobre estos otros versículos que acabamos de ver, donde dice que pasaremos y que después de la gran tribulación, que después de estas cosas aparecerá el Hijo del Hombre. Y claro, lo leemos y decimos, entonces, ¿dónde está? Pero aquí yo creo que sí, lo principal, lo primordial, lo que nosotros debemos tener presente es estar listos, preparados, caminar, como dice Pedro, en santidad, derechos, ahí, buscando al Señor, sabiendo que
esperando su venida, no importa lo que pase antes, ¿verdad? Fortaleciéndonos en la palabra que nos dice, que leyó ahorita al final, que Él Amén. ya ha vencido al mundo. Y aunque vengan tribulaciones, aunque vengan tormentas, aunque venga persecución, como dijo el hermano David, ¿qué estrella tenemos nosotros para que no nos persigan? Para que no pasemos algo, bueno, porque algunos, pues, gloria a Dios por algunos que han vivido hasta 80 años sirviendo, toda su vida sirviendo al Señor, y han muerto y están esperando el día de la resurrección. Pero que nosotros, que el Señor nos guarde, y sabemos que lo hará. Amén. Sabemos que Él lo hará, ¿verdad? En el momento de la ira, en el momento de su ira contra el pueblo, contra el mundo impío, en ese momento el Señor nos guardará. Sea que si nos vamos antes, pues gloria a Dios, como digo, y si no, el Señor Amén. nos guardará. Mire que el hermano Gerardo, como solo le gusta la Amén. otra, no quiso escuchar esto. ¿Ah? Mi hermano David, entonces, ¿cómo está la cosa, hermano David? Pero sí, no. Mire que algún pedazo no lo escuché, pero lo voy a ver porque ahorita que me bajé el carro y estaba haciendo alguna diligencia acá, no quedé sin audio, pero sí, los versículos que pudo ver hablan, dan la sensación y dan la seguridad de que pasaremos la gran tribulación, ¿verdad? Que el pueblo de Dios será probado. Y bueno, hay otros versículos también que hablan que la iglesia, que nosotros seremos probados por fuego. Y el fuego es y que a ver si somos hojarascas o somos plata. Amén. O somos oro refinado. Yo he escuchado un poco de las dos. También he escuchado otra, hermano, que creo que también usted le escuchó en algún momento, sobre que la iglesia iba a pasar 3 años y medio de tribulación, y los otros 3 años y medio era la venida del Señor. Y hay un montón de versos, por ejemplo, que cuando dice que cuando va la iglesia a recibir en las nubes al Señor, y recuerdo que cuando uno lo va a recibir, no es que se queda con él allá. La palabra recibir da la sensación como cuando usted va a traer a alguien del aeropuerto, lo va a recibir. Y no es que se quede en el aeropuerto o que se va con él de regreso. Es que se viene con él, ¿verdad? O sea, también, ¿verdad? La palabra recibir hace ver todas esas cosas. Entonces, igual que el hermano Darío, pienso lo mismo. Sea que nos metan en el horno o que no nos metan, que estemos listos todos con nuestro corazón contrito, humillado en cualquier momento, listo como el eslogan de los Boy Scouts, ¿verdad? Que decía siempre listo para lo que venga, ¿verdad? Si el Señor nos libra, pues gracias a Él que nos libre y no nos quiere ver en ese, como diríamos los hondureños, en ese macaneo. Pero si no nos libra el Señor, pues que nos da la fortaleza y nos va a dar la seguridad de que estemos metidos ahí. Yo siempre, como le decía al principio, si el Señor libró a todos esos hombres en el horno de fuego, en el foso de los leones, como usted también dijo en algunos, en el estómago del pez, lo libró al mismo pueblo de Israel, lo libró dentro de Egipto, los mantuvo ahí en Egipto, ¿verdad? Y los libró también el Señor. También el Señor, como libró a Moisés de los cocodrilos en ese río, ¿verdad? Que era para que también nos va a librar a nosotros si es que nos toca pasar ese momento, ¿sí? Entonces, algunos mencionan mucho sobre esta teoría y la fortalecen porque dicen que que el enemigo nos ha engañado, dicen también, queriéndonos hacer pensar de que no vamos a pasar esa gran tribulación, y que el pueblo de Dios está tan confiado
que cuando lo agarre, es como cuando le dicen, mira, va a venir la tormenta y dice, no, no me va a pasar nada, no va a pasar nada. Y viene aquel aguacero y viene aquellas grandes inundaciones y no está listo para hacerle frente a la inundación, entonces sufre mucho la persona, ¿verdad? Contra aquella que está lista. Entonces, mucho también que yo he estudiado dicen que el enemigo está utilizando alguna estrategia, dicen, para desviarnos a nosotros de que no vamos a ser perseguidos y que sí lo vamos a hacer para que cuando nos persigan no estemos listos para resistir ese momento. Pero mire, de todo hay, ¿verdad? Y reitero lo que dijo el hermano Darío, es ponernos a cuentas todos los días con el Señor y estar cerca de Él, vivir en santidad y ponernos en las manos del Señor, sea que sí o sea que no, que nos encuentre mejor preparados, ¿verdad? Como los militares. Los militares se preparan para la guerra y a veces nunca van a la guerra. Nunca van, muchos, ¿verdad? Se preparan y se preparan más en nuestros países, ¿verdad? Que pues yo no recuerdo tal vez una guerra acá entre Honduras y Salvador, y yo tenía tal vez 2 años que ni me acuerdo de eso. Entonces, pero los militares se preparan como que si van a ir, aunque no vayan. Así debemos estar listos bien, nosotros. Mi hermano Danilo. Todos tienen razón, parece, ¿verdad? Según la Escritura, las bases bíblicas que saca cada una de las posiciones. Pero me hago una pregunta o varias preguntas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el resultado de cada una de estas posiciones? Esa es la primera pregunta que me hago. Ha traído división, ha traído pleitos, conflictos, muchas cosas. ¿Sí o no? Amén. Aló, sí, amén. ¿Aló? Ha traído. ¿Verdad? Entonces, la otra pregunta que me hago es, ¿sabía el Señor que estas cosas Él lo iban a sabe suceder? todo. ¿Cuál, exactamente, cuál es el beneficio entonces de tener todas estas situaciones que se presentan? ¿O cuál es la bendición? ¿Verdad? Así Estar es. a la expectativa, ¿verdad? Al final podemos sacar esa conclusión, ¿verdad? Si todos tienen la razón, es estar a la expectativa Amén. de que Él va a venir, ¿verdad? De que no me puedo fresquear y estar allí, ¿verdad? Como teniéndole en el olvido de que el Señor va a regresar, no sé en qué momento, pero sí Él va a regresar y tengo que estar preparado, ¿verdad? Pero creo que ahí no sé si habrá más, ¿verdad? Sobre las bendiciones, porque en realidad que el ser humano le gusta tener la razón siempre en todo, pero Amén. Dios es el que sabe todas Así las es. cosas, ¿verdad? Y lo ha hecho todo con un buen propósito divino. Así es. En realidad, como dicen algunos estudiosos, hermanos, el tener estos diferentes tipos de doctrina no cambia nada la esencia del cristianismo. Porque si uno dice Cristo salva y otro dice no es Cristo el que salva, eso ya es distinto. Porque sabemos que el único que salva es Cristo. Si alguien dice, bueno, necesitamos andar en santidad, pero otra iglesia dice, no importa si no andamos en santidad, no, eso no puede ser así. Pero esta doctrina de los últimos tiempos no es esencial en la salvación. Ahora, como dice el hermano Danilo, nos hace estar a la expectativa, nos hace estar en santidad, nos hace estar vigilantes, ¿verdad? Y algunos estudiosos dicen también que posiblemente Dios permitió esto para que ninguna iglesia crea que ellos son los máximos. Porque resulta, miren hermanos, que cuando a una persona en una iglesia solo le enseñan una doctrina, la pretribulacional, y alguien le saca Mateo 24,
La persona se queda así asustada, pero yo no sabía, dice. Aquí está claro que la iglesia pasa la tribulación. Entonces yo creo que por eso, por lo menos en mí, cuando yo empecé a estudiar bastante, yo dije, yo voy a enseñar las diferentes doctrinas para que la gente sepa y no para que se confunda, sino para que nosotros estemos expectantes, para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, para que nosotros vivamos en santidad. Ahora, yo les he dicho varias veces ya que el hecho de aprender este tipo de doctrina no es para discutir con nadie, no es para darle guerra al pastor, decir, mire pastor, usted enseña la pretribulacional, pero yo le voy a demostrar que usted está equivocado. No, no, no. Ahora, como le dije al hermano Gerardo el lunes pasado, ¿qué pasa si mi pastor enseña una cosa y yo después de estudiar esto creo otra? Entonces yo le digo, bueno, lo que le dije es, no le vas a dar guerra al pastor, no vas a estar en medio de la gente diciendo, no, pastor, usted está equivocado. Tú lo puedes agarrar aparte y decirle, pastor, ¿qué piensa del pasaje? En base a lo que estamos aprendiendo, ¿qué cree usted? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo incluimos esto que está aquí? Si es pretribulacional lo que está enseñando el pastor, ¿cómo metemos Mateo 24 allí? O al revés. Entonces, pero lo importante es que nuestra mente sea abierta y sobre todo que vivamos en santidad, que nos acerquemos más a Dios, ¿verdad? Y que no andemos peleando con nadie. Eso es la verdad de la palabra. No sé si hay algo más, hermanos. La hermana Jenny tiene algo que decir. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver unos 15 minutitos del video de un pastor. ¿Hay algo más, hermanos? Mi hermana Jenny. Todo bien, pastor, todo bien. Ya. Todo bien, pastor, todo bien. Ya Ok. mi duda ya se Ok. aclaró. Vamos entonces a ver aquí cómo ponemos lo último. Vamos a ver tal vez unos 15 minutitos. Espérenme que... Ok, vamos a ver si escuchamos un poquito aquí, hermano. Llegó el MVP de los descuentos. En el área SAT de LG. Espérenme, hermanitos, que... Ok. Católica Romana no enseña. Bienvenidos todos esta noche al estudio bíblico de la jornada. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ¿son dos eventos diferentes o es solo? Mucha gente habla de un rapto antes de la tribulación. ¿Por qué otras personas hablan que solamente es de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? No, a este tema. La Biblia jamás habló de dos venidas futuras, solo habló de una venida de dos venidas futuras de Cristo. Vino una vez como decía el Señor. El problema El problema es que en una porque
hay un rapto. Nueve. Ofrecer cómo. Queremos que ellos uno debe de estas cosas puestos junto a ellos. Pues y con trompeta de
nubes
falsas. Velando
es ¿verdad? Y la hay que la que la iglesia está, él, no para que. Entonces, tiene un poco más de influencia bíblica, tiene siempre el expectativa, ¿verdad? Sí, No, no, Hermano, con más evidencia, ¿verdad? Cuando yo era muy grande, cuando leí el primero del pretribulacionismo, no sé, que a nosotros había hermano David a la mitad que venía Cristo. Esa, y esa, el pastor hermano Norman Paris, ese hombre era tremendo para enseñar eso. Y por ahí tengo un video de él hablando de eso, ¿verdad? Él estaba seguro y él decía que es a la mitad y era convincente, digamos así. Entonces yo sabía de esa y después estudié la pre y cuando hablaban de la pre era bastante y yo dije, no, pues esta pre parece que esta es. Y ya me hice mis anotaciones y después me pasé a la post. Y cuando dan, uy, digo yo, Dios mío, pero si es que esto parece que esta es. Qué tremendo esto. Y después me iba a la medio y no, hombre, y la medio era la que yo manejaba. No, es que es la medio. Y después había otra que es amilenialista, esa es distinta. Y yo dije, wow, está tremendo esto. Entonces yo dije, bueno, Francisco, lo que te conviene es estar en santidad. Es estar en santidad. Porque bueno, escuchamos al pastor el lunes pasado y él era convincente. Él enseñó los pasajes y la iglesia no pasa la tribulación. Escuchamos a este pastor y vemos los textos y es convincente, dice, solo hay una venida, no hay dos. Entonces, en realidad,
Yo no creo que ustedes estén confundidos, que tengan temor. Más bien nos prepara más para su venida, ¿verdad? Porque no sé si alguno dice, ¿para qué me metí a este estudio? Ahora estoy confundido. No, yo creo que no, porque la verdad es que debemos de ver las posturas, y si nosotros en el corazón, nuestro pensamiento decimos, hombre, yo lo que creo es la pre, bueno, quede en la pre y punto, ¿verdad? Pero debemos de saber que hay otras posturas que creen, ¿verdad? Que creen, pero lo importante es al final estar expectante, vivir en santidad, ponernos a cuentas con Dios, como dice el hermano David, día a día, Señor, ayúdame, porque queremos estar con Él. Si nos lleva antes, gloria a Dios. Si va a ser después, gloria a Dios. Así es que lo importante es saber que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si hay tribulación y la pasamos, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días y Él es fiel. Lo que Él promete, Él lo cumple. Ahora, claro, va a ser duro porque nosotros no queremos. Yo me imagino con mis hijos pequeños que me hubieran puesto un arma y decir, bueno, niega a Cristo o te matamos a tus hijos. Yo creo que eso no es fácil, hermano. Y muchos mártires lo han pasado, ¿verdad? Y yo me imagino que uno como padre le dice, matame a mí primero, pero ellos saben que el dolor más duro es que empiecen a matar a los hijos. Ahora, a mí no me gustaría pasar eso, pero hay cristianos que ya lo han pasado. Y nosotros nos quejamos a veces del cristianismo, que es duro, que tengo que reunirme, que voy aquí. Y la verdad es que hay muchos que, hermanos, han sido decapitados. No en el tiempo de Pablo, que hay un montón. En este tiempo han habido cristianos que le cortan la cabeza, que a sus hijos se los matan. Entonces, en realidad, y uno puede decir, bueno, ¿y la fidelidad de Dios ahí dónde está? No, la cosa es la fidelidad nuestra delante de Dios. Porque el asunto es que a veces no entendemos. Morir es ganancia estando en Cristo. Y no queremos morir, pero morir es ganancia estando en Cristo. Yo a veces lo he pensado de esta manera, hermano. Digamos, al mismo hermano Darío le pasó ahorita, estaba en Estados Unidos y lo deportaron. Los papás de él están alegres viéndolo a él en su casa o estarán tristes. Están alegres. Porque su hijo está bien y ha venido a casa. Si nosotros morimos, hermanos, hemos llegado a casa. Hemos llegado donde el Señor. Entonces la verdad es que uno ve la muerte y bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando ese pastor lo mataron? Ahí estaba Dios, lo está esperando. Y Él es soberano, solo Él sabe por qué. Y yo no puedo reclamar y decirle, Señor, ¿por qué se murió mi hermano? Si él era un siervo tuyo, ¿por qué murió mi esposa, mi esposo? No, si Él es fiel, Él es fiel. Entonces nosotros lo que nos espera es ser agradecidos, vivir en santidad, estar expectante. No importa, porque ya lo vimos, no podemos hacer nada. En el sentido de por qué hay 4 doctrinas distintas, ese no es mi problema. Esos fueron estudiosos que ellos creyeron y muestran los pasajes. Ahora, si usted quiere agarrar una, agárrela, pero lo importante es vivir en santidad. Lo importante es estar a cuentas con Dios, en realidad siempre. Lo importante es estar, hermanos, motivados. Motivados. Tenemos esperanza. Dice la Biblia que las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman ni siquiera ha subido a la mente y al corazón del ser humano. Imagínense una cosa,
en base a la Biblia, yo me imagino la grandeza de estar en la presencia de Dios, pero dice que ni siquiera nuestra mente puede llegar a lo que Dios tiene preparado. Entonces va a ser algo glorioso. Nos da miedo morir, pero esta etapa en la tierra es pasajera. Ahora, no nos vamos a quitar la vida solo porque es glorioso, y es pecado sería quitarse la vida, pero cuando Dios nos llame va a ser algo glorioso estar en su presencia. Entonces no sé si hay algo más que decir, hermanos. Vamos a orar. Mi hermano David. Un pastor decía que tenía un amigo que le dijo, óigame. Un pastor decía que tenía un amigo que le dijo, óigame, y era ateo, y que el amigo era ateo, y le dijo, yo me voy a convertir al cristianismo cuando los cristianos dejen de orar por los enfermos que tienen en su propia iglesia y que son personas que se van a ir con el Señor, o que empiecen, o que dejen de llorar, dice, porque se les fue un hermano. Deberían estar alegres entonces ustedes, porque ustedes no dicen que se va con el Señor. Entonces, el día que ustedes pongan alegres, decía él, yo me convierto del ateísmo y creo, dice, porque ahorita pareciera más bien que no quieren que la persona se vaya con el Señor. Están afligidos. Tiene un punto, ¿verdad? Un punto de vista, claro, que sí, va al cielo y están afligidos, ¿verdad? Entonces, cuando yo los mire alegres porque se fue con el Señor, y alegres porque, claro que no natural, es normal, dice, pero que ustedes estén ahí en victoria, dándole gracias al Señor y no orando por aquel que está allá moribundo, dice, al final, miren que, sino más bien enviándolo más rápido, dice, ahí me convierto. Bueno, ya murió un evangelista amigo mío, era muy conocido. Entonces dice que lo invitan a predicar al Salvador, y él era pretribulacionista. Entonces él llega a predicar un mensaje de la venida de Cristo, y él dice que hablaba bastante y decía, hermanos, quiero decirles que vivan en santidad, que vivamos en santidad, porque cuando Cristo venga, si usted está en pecado, usted no se va a ir. Entonces dice, mire, por ejemplo, los mentirosos, los chismosos, los pícaros, los no sé qué, se van a quedar, dice, en la iglesia. Aquí se van a quedar a lo mejor varios, dice, que son chismosos y todo. Usted, dice, busque la santidad y se va. Entonces, y esto fue real, hermano. Entonces una hermana lo buscó al final, dice que le dijo, fíjese, pastor, que antes me quería ir, dice, con Cristo, antes de la tribulación, pero ahora me quiero quedar después de la prédica suya. ¿Y por qué se quiere quedar, hermano? Es que fíjese que yo quiero saber quiénes eran los chismosos y los pícaros de esta iglesia. Entonces dice que el pastor le dijo, no, hermanita, usted váyase. ¿Qué le importa a ustedes quiénes son los pícaros? Así es que en realidad nos toca estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y este es un caso real, hermano. Esta no es una anécdota así, sino que algo real que vivió ese evangelista en una iglesia ahí en San Salvador. Así es que yo creo que estos temas están interesantes, ¿verdad? Y que nosotros nos hace madurar, nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace estar expectantes para la venida de Cristo. La venida de Cristo debe darnos esperanza, motivación, hermano, ¿verdad? Esa es la verdad. Debemos de estar alegres porque Cristo viene por su iglesia. Él lo prometió y debemos de motivarnos, no estar con temor. No sé si hay algo más, hermanos, si no vamos a orar. ¿No hay más? Ok, oremos pues. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche porque hemos sido edificados, mi Dios amado. Te pedimos que nos ayudes, que sea tu Santo Espíritu dándonos sabiduría. Ayúdanos, Señor, te pedimos perdón por cualquier pecado. Límpianos, Señor, ayúdanos a estar expectantes, ayúdanos a estar en santidad. Ayúdanos, Señor, que nosotros menguemos y que verdaderamente tú crezcas en nuestras vidas. Señor, te pedimos el auxilio que viene de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestras familias.
Yo te doy gracias por cada hermano aquí, por cada familia representada, también por mi hermano Gerardo. Ayúdalo a él, a su familia, y mi hermana, Señor Ángela, Padre, ayúdala. Ella tiene necesidad, que tú la bendigas y le des salud. Padre, bendice su familia también. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Amén, amén. Amén, bendiciones a todos. Un abrazo. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones, Amén. hermano Jenny, Hasta luego. hermano David, Dios les Danilo, bendiga. Pastor Francisco.